Bienvenido o bienvenida, ya estamos en el cuarto bloque de este segundo módulo del Diplomado de Neuroeducación y hemos estado viendo temas realmente fascinantes, como ya has podido constatar. En esta ocasión estaremos viendo la adaptabilidad humana, que definitivamente es una de las características de nuestra especie. Esta adaptabilidad muchas veces se ha pensado que tiene relación con los dispositivos tecnológicos. Desde luego, los dispositivos tecnológicos que ha desarrollado el ser humano han jugado un papel fundamental en la evolución. Sin embargo, también tenemos una serie de características que tienen que ver con nuestro desarrollo neuronal, con cómo, ya lo hemos visto, desde luego, tenemos ciertas características, la plasticidad neuronal, pero también tenemos una flexibilidad y adaptabilidad conductual y cultural. Entonces, esta adaptabilidad cultural y esta capacidad de ir evolucionando en las formas de relación social, en los diferentes dispositivos que vamos desarrollando a lo largo de los años, de los siglos, desde luego, y en este caso, de los milenios, nos ha permitido tener una serie de características muy diferentes a las de los otros animales. Hay una teoría que es muy novedosa de Susana Herculano Hassel, una investigadora brasileña que ahorita está trabajando en la Universidad de Texas, que habla acerca de la evolución de nuestro cerebro y de esta capacidad de adaptabilidad, también que ha sido potenciada por un factor que no se había considerado como un factor tan determinante, que es la capacidad que tenemos de cocinar. El hecho de que nosotros cocinamos nuestros alimentos hace que nuestro cerebro aproveche las proteínas de una forma muy particular, y esto ha significado ese salto evolutivo. Pero también estaremos viendo en este cuarto bloque ética y valores que tienen que ver con esta evolución cultural, con esta adaptabilidad cultural, pero también con una serie de situaciones que enfrentamos a nivel social y cómo nuestro cerebro puede verse afectado por ciertas situaciones, como podría ser la violencia. En este caso vamos a adentrarnos en este tema que es muy importante. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones violentas en nuestro cerebro? Y toda una serie de hallazgos que tienen que ver, por ejemplo, con los estudios con víctimas. Y para rematar, vamos a terminar con un tema muy interesante, que es la inteligencia reflexiva, que es un concepto un poco ambiguo en muchos casos. No se tiene como tal aceptada la inteligencia reflexiva, es más bien como esta conciencia reflexiva de nuestro cerebro, esta capacidad más allá de una conciencia intuitiva de cómo aprendemos, de cómo nos enfrentamos al conocimiento, por ejemplo, en algunos casos al pensamiento matemático de manera intuitiva, y cómo afrontamos otras situaciones de manera reflexiva. Y aquí vamos a ver una situación muy interesante de un estudio que tiene que ver con niños. Vamos a analizar el marco teórico de este estudio, que además nos proporciona una serie de visiones acerca de los trastornos. Y regresamos aquí, en este caso también, a la parte de la violencia. En esta ocasión, en este bloque, vamos a tener un ejercicio muy interesante. Quiero detenerme un poquito más en explicártelo porque creo que es importante. Voy a leértelo. Dice: revisando la información que acabas de leer y ver en los videos, trata de ubicarte en la siguiente situación. En este caso, nosotros ya hemos hecho algún caso por ahí en un ejercicio anterior. En esta ocasión nosotros vamos a resolver esto. Situar en el contexto que nos están planteando, en la situación específica, y vamos a resolverlo.
¿Quiénes somos? Bueno, eres un consultor o consultora experto que ha sido contratado por una pequeña comunidad que ha sufrido violencia por los últimos 5 años. Muchas de las familias fueron desplazadas, han sido objeto de secuestros, homicidios, extorsiones y despojo. Era una comunidad hasta antes de la invasión de grupos delictivos, próspera y dedicada a diversas actividades, entre ellas la agricultura, la ganadería, el comercio y la fabricación. La planta de ensamblaje que él había hecho crecer ha decidido cerrar sus puertas. Sin embargo, todavía existen muchos pobladores que insisten en vivir en la comunidad. Consideran que es su derecho conservar sus propiedades, criar a sus hijos de la mejor manera y mantenerse firmes en la recuperación de sus espacios. Para ello han formado un comité conformado por miembros del ayuntamiento, la policía, el Ministerio Público, las escuelas, incluyendo directores y docentes, comerciantes y padres de familia. No eres el primer consultor que contratan. Anteriormente han recurrido a defensores de derechos humanos, expertos legales, grupos de autodefensa y a diversos especialistas en áreas de seguridad. Después de varios años tratando de contener la situación, han podido identificar que el daño más grande que les han infligido es el que presentan los jóvenes y niños. Muchos de ellos presentan conductas antisociales, algunos sufren de temores nocturnos, pesadillas y signos de estrés postraumático. Algunos jóvenes, incluso de familias respetadas y prestigiosas, han decidido aliarse con los grupos delictivos para garantizar su supervivencia y la de sus familias. El comité está tratando de intervenir a nivel educativo, poder implementar alguna estrategia que impida que los niños y jóvenes sigan presentando las conductas de afectación y desde luego que se sigan sumando a los delincuentes. Por el momento en la comunidad solo están los directores de 3 planteles, preescolar, primaria y secundaria, y 8 profesores. Los demás han decidido abandonar la comunidad y los que permanecen también tienen mucho miedo de que la violencia los alcance. Sin embargo, son educadores muy comprometidos y preocupados por sus estudiantes. Tú tienes que diseñar una estrategia de intervención que solucione o por lo menos minimice los efectos de la violencia. Lo primero que deberás hacer es un diagnóstico con los siguientes parámetros y se te presenta una tabla con 3 columnas: indicadores, causas y sujetos afectados. En los indicadores vienen las conductas violentas, empatía, valores, realidad, miedos nocturnos, disociación, toma de decisiones, sostenimiento atencional, autorregulación, control del territorio y socialización. Todos estos indicadores o parámetros sobre los que vamos a trabajar, tenemos que definir cuáles son las causas y en qué sujetos se presentan. Obviamente este es un ejercicio de imaginación, tú tienes que definir cómo sería esta comunidad, estos jóvenes y niños afectados, para poder diseñar desde luego una estrategia de intervención. Entonces vamos a partir de ese diagnóstico. Tú vas a completar ese diagnóstico ya con los datos que posees en este momento, que es una comunidad afectada, por la violencia, desde luego que lo que más le preocupa a sus pobladores pues es en este punto donde ya han intentado una serie de estrategias que tienen que ver más con los aspectos legales y de defensa, pues ya atender a las víctimas directas de esta violencia, que en este caso deciden que los que tienen mayor prioridad son los niños y los jóvenes. Entonces, estos niños y estos jóvenes, ¿cómo han sido afectados? Y cómo ha sido, si tú quieres incluir en el diagnóstico a adultos también es válido. Esto es para completar los datos, para que tengas un panorama completo y puedas realizar este diagnóstico. Una vez ya con este diagnóstico, deberás explicarle a los diferentes miembros del comité. Algunos de ellos comprenden bien de educación y de factores neuropsicobiológicos y otros no, por lo que deberás buscar un lenguaje experto que te posicione como especialista, pero también que sea claro para todos los involucrados. Con base en el diagnóstico, elabora una estrategia de intervención donde asignes funciones, acciones y diseñes procesos que puedan resultar eficaces para solucionar la situación planteada. Deberás realizar un esquema para que lo entiendan las personas de menor nivel educativo, pero también deberás fundamentar teóricamente tu propuesta. Realiza una presentación del proyecto con los siguientes elementos: portada, introducción, donde vas a explicar esa fundamentación teórica. Esto yo te invito a que revises bien
En la lectura 4, en donde viene este marco teórico del que te hablaba, de este estudio que hacen con niños en Colombia, y aquí vienen una serie de características y de algunos factores que pueden afectar biológicamente a los niños y también de ciertas incidencias en sus procesos cognitivos, por ejemplo, en sus procesos afectivos. Entonces eso te puede dar mucha luz para fundamentar esta parte de la introducción. Después vas a presentar esta parte del diagnóstico que haces con estos indicadores. Después el diseño del proyecto, en donde vas a hablar de procesos, de responsables, de acciones, de recursos, y vas a poner también los resultados esperados. ¿Qué esperas a través de este diseño que vas a hacer de intervención para solucionar o minimizar en un momento dado, porque si es una situación bastante compleja, los efectos de esta violencia en la comunidad? Y ya las conclusiones, esta conclusión tiene que ver con el análisis ya como tú, ya no como este consultor o consultora, sino como tú que estás cursando este trayecto, en donde vas a concluir, vas a hablar acerca de qué es lo que aprendiste, cuál es tu visión del caso, de tu solución planteada, cómo piensas que pueden influir este tipo de situaciones, qué aprendiste de los procesos neuropsicobiológicos, desde luego, y cómo te puede servir esto en tu función diaria, ya sea como docente, como directivo, como estudiante, como psicólogo, etc. Bueno, este trabajo no deberá ser menor a 4 cuartillas ni mayor a 8. Recuerda que no pongas espacios muy grandes, espacios regulares hasta 1.5 está bien. Y tus márgenes pues también normales, tampoco los hagas muy grandes para que sea poco el contenido, sino vamos a tratar de que sea una presentación interesante, agradable, concreta, sí, desde luego, pero que sí aporte todos los elementos que se están solicitando en este ejercicio. Bueno, yo sé que ya estamos terminando este segundo módulo, espero que hayas aprendido mucho hasta aquí. Nos vamos a ver en el siguiente módulo. Por lo pronto te mando un mundo de abrazos.